Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un video más de cómo hacer. Yo soy Rey y bueno, como vieron en la intro, vamos a hacer una hermosa maceta colgante. Un diseño que ustedes pueden variar, pueden hacer lo que se le venga en mente. Bueno, este es un pequeño ejemplo, ¿no? Así que con este molde que hemos hecho la maceta colgante, ya hemos hecho ese molde en el canal. Así que el enlace lo dejaré quizás por acá abajo para que puedas verlo después de ver este video, ¿no? No te olvides que vamos a sacar mucho más videos. Bueno, lo que queda del año vamos a seguir sacando 2-3 videos a la semana. Así que no te olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que si YouTube te avise cuando subo nuevo contenido. También no te olvides de seguir en mi cuenta de Instagram y Facebook, donde subo los adelantos de las macetas o proyectos que tenemos. Así que sin más que decirte, comencemos. Bueno, ya en la mesa mojamos nuestro molde. El mojado es para que simplemente la maceta no se seque rápido con el papel, ¿no? El papel, uso papel de cemento porque es un poco más grueso y me sirve para hacer varias macetas. Obviamente pueden usar cualquier papel, solamente que yo les recomiendo esto, como en un video que he hablado especialmente de qué tipo de papel y todo eso. Así que puedes revisar mi canal si eres nuevo y también suscribirte. El molde que estamos utilizando en este video ya lo hemos hecho en el canal también. El enlace te lo dejé por acá. Tengo una lista de reproducción de casi 100 videos de pura información. Hay videos que hablamos de por qué se rajan las macetas, cómo hacer moldes para platos, para macetas, desmoldar, cómo tarrajear, cómo también impermeabilizar nuestras macetas. Así que te recomiendo que si eres nuevo, revisa mi lista de reproducción, agrégame, sígueme en Instagram y Facebook, donde subo los adelantos de los videos, de nuevos proyectos que estamos haciendo, ¿no? Así que procedemos a echar nuestra mezcla. La mezcla 2 de cemento, 2 de arena, disculpen, y 1 de cemento. Igual para el secado es la misma cantidad. Procedemos a seguir, limpiamos nuestra mesa y procedemos lo que es ahora a rellenar nuestra mini maceta, ¿no? Bueno, es una maceta más o menos de unos 12 a 15 centímetros de altura, así que no es tan pequeña tampoco, ¿no? Y vamos ahora a echar la mezcla. Te comento que si tienes alguna duda o pregunta, no dudes en escribirme en la caja de comentarios, que respondo a casi todas las preguntas, ¿no? Digo casi todas porque a veces no como me escriben, a veces, como les comento, tengo casi 100 videos y me escriben y a veces se me pasa uno con otro comentario. Así que no te preocupes, escríbeme en la caja de comentarios y yo trataré de responderte, o si no a Instagram o Facebook también. Ya lista, rellena la maceta, ya tapadito todos los sitios donde nos quedó a desnivel. Procedemos a limpiarlo, ¿no? Pasar la plancha, como es el tamaño de la plancha, pasamos y vamos raspando siempre al ras de nuestro jeve, ¿no? Bueno, tipo de jeve, marcos, si es jeve o manguerita, también he hecho un video así que, como te repito, todo está en mi canal. Suscríbete si eres nuevo, dale like, que eso me ayuda muchísimo a seguir subiendo mucho más videos. Sé que cuento con su apoyo, no les cuesta nada, es totalmente gratis. Si pueden, compártanlo con sus amigos, sus redes sociales, y no se olviden dejar sus comentarios, ¿no? Bueno, procedemos a echar agua a la parte de arriba para que se forme como un charquito y pueda tapar algunas imperfecciones que nos haya quedado en la base, ¿no? Ahora procedemos a raspar, como ya les comenté, a la altura al ras, mejor dicho, de lo que es el jeve, y vamos dando pulidas pequeñas, ¿no? Para al último dar las pulidas más grandes, ¿no? Vamos tapando algunas imperfecciones. Siempre cuando es más pequeño es más notorio las imperfecciones, ¿no? Cuando son macetas mucho más grandes, a veces hago de 1 metro, 1 metro tanto,
Bueno, algunas imperfecciones no como que no pasan de largo, ¿no? Pero cuando es una maceta más pequeña, ya a veces los pequeños detalles se dan cuenta. Así que vamos haciendo, así nos demoramos un poquito más, vamos tratando de que no nos quede muchas imperfecciones, ¿no? Vamos haciendo el orificio del esto. Mira, acá como ven, cuando se seca mucho o pasa mucho tiempo se suele rajar, por eso no importa, un poco de mezcla, agua, lo humedecemos, echamos un poquito de agüita y listo, no pasó nada. Seguimos haciendo, tapando algunas imperfecciones. Podemos echar cemento puro para que quede un poco más liso, para que la mezcla resbale, ya que a veces, digamos, se seca muy rápido o por el clima o por algo. Eso nos ayuda a que la plancha resbale al momento de pulir. Vamos haciendo, ya está casi terminado nuestro maceta. Este es el primer paso. Ahora vamos a pasar al segundo, vamos a dar los pequeños últimos toques con una bolsa mágica, ahí nos queda súper bien. Y ahora esperamos unos minutos, bueno, nos está ganando la noche. Vamos con una pita, vamos formando, digamos, la forma que queramos que tenga nuestro modelo, ¿no? Y utilizando una pita pueden usarlo cualquier cosa, una hoja cortada ya con la forma, con alambre, ya es su imaginación de ustedes, ¿no? Bueno, yo estoy haciendo así, de esta forma, y vamos a dejar la marca. Después también con un cuchillo vamos a ir cortando la forma que hemos obtenido. Recuerden también que la maceta no debe pasar mucho tiempo, unos 10 minutos creo que es suficiente, porque no debe estar ni muy aguachenta ni muy seca, ¿no? Si está muy aguachenta, al cortar se va a ir deformando lo que es, ¿no?, la parte que estamos ahorita cortando. Pero si es muy grueso, ya digamos se va a ir rajando por pedazos, o va a ser muy difícil al momento de cortar, ¿no? Se vaya a caer más pedacitos y deformar nuestro modelo. Una vez cortado, vamos retirando con el mismo cuchillo, para que simplemente nos quede la forma que estamos buscando. Damos los últimos detalles, lo que viene a ser nuestra maceta. Procedemos a echar un poco de puro, agüita, para tapar algunas marcas que hemos dejado al momento de ir hacer la prueba con la pita. Así que nos está ganando la noche, nos apuramos muy rápido, tapando las pequeñitas imperfecciones que haya. Recuerden que en la parte de donde hemos cortado no es que nos quede perfecto, ya saben que al momento de la lijada ahí vamos a arreglar todo, y al momento de tarrajear lo que vendría a ser nuestra maceta. Así que lo dejamos ahí. Acá les doy una muestra de cómo nos está quedando. Miren, hay que dejarlo secar simplemente, como les repito, no importa, al momento de pasar a la lija ahí se va a arreglar casi todo, ¿no? Bueno, pasado ya un día, procedemos a sacar nuestro macetero. Como ya saben, al desmolde presionamos un dedo, si es que no sale, mire, y muy fácil. Ya he hecho un video de cómo desmoldar, también se lo dejaré en el enlace si quieren un video más explicado, ahí está. De igual manera, otra vez lo hacemos y se nos atraca un poco lo que es el jeve y retiramos. Sacamos nuestros papeles, procedemos a lijar y lo dejamos ahí un par de días, y lo pasamos luego al tarrajeo. Dejamos un día más y de ahí pasamos ya a lo que viene a ser el pintado del macetero, ¿no? Así que ahorita estamos pasando lo que es cortando los pedacitos para que sea mucho más fácil lijar. Recuerden que también en el canal hemos hecho muchos videos de modelos así, con este molde. Hemos hecho macetas de cerditos, de vampiro, de muchas cosas, así que les recomiendo ver. Hay una lista de reproducción que se llama manualidades, creo, de cemento, o también hechos con un molde. Es otra lista de reproducción que tengo, así que corre a verlo.
No te olvides seguirme, suscribirte, que es muy importante. Si no estás suscrito, estás mirando mis videos y no te suscribes, suscríbete, es gratis, no te cuesta nada. Y aparte activa las notificaciones para que si YouTube te avise cuando subo nuevo contenido.